Libro de Gálatas, capítulo 3, los versículos 15 al 29. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y siempre, Señor, rogamos en dependencia tuya que podamos recibirla, entenderla, que sea tu Espíritu Santo dándonos esa claridad, esa iluminación y que podamos también, Señor, profundizar, Señor, en esa redención, en esa salvación que nos has provisto, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos exponiendo consecutivamente la palabra de Dios en el libro de Gálatas, donde hemos visto que Pablo escribe para corregir el desvío que había ahí en los Gálatas. Y recordemos, ese desvío era porque unos personajes llamados los judaizantes habían traído otro evangelio. Proponían que además de creer en Cristo, los nuevos creyentes debían añadir las obras de la ley, la circuncisión y algunas reglas dietéticas. Y esto era para ser salvos. O sea, si tenían a Cristo, para ellos no era suficiente, tenían que hacer estas cosas para ser salvos. Los gálatas entonces habían sido engañados, estaban confundidos. Pero Pablo ha demostrado, acá como hemos visto en este libro, en estos sermones que hemos visto, ya llevamos 5 sermones, este es el 6º sermón, ha demostrado que hay un solo evangelio y añadir cualquier cosa, por pequeña que sea, a este único evangelio es invalidarlo. También ha demostrado que su evangelio lo ha recibido el Señor Jesucristo y su enseñanza es la misma que tienen los demás apóstoles. También ha corregido el error no solamente en la doctrina, sino en la práctica, exhortando a Pedro y Bernabé que se estaban desviando del camino correcto. Y en el sermón pasado vimos que Pablo ha demostrado que el evangelio de gracia es la fuente de nuestra salvación de principio a fin. No empiezas por medio de la fe, por la gracia, y terminas por la carne o por las obras, sino que de principio a fin el evangelio sustenta nuestra salvación. La vida de Abraham es un ejemplo claro de esto. En toda su vida nosotros vemos la gracia soberana de Dios, la confianza y esperanza constante en base a la promesa y no en base a su cumplimiento, a
las obras. Esa promesa era imposible para Abraham. Él no podía ayudar a su cumplimiento de ninguna manera. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Él solo podía recibir esto confiando en el Señor. Toda la vida de Abraham se caracterizó por esa confianza en las promesas de Dios. Y ahora los gentiles y los judíos que creen como Abraham, o sea, confiando en Dios como quien cumple la promesa, viviendo de acuerdo a ella y no dependiendo de las obras o ritos, sino de la justicia de Cristo, son hijos de Abraham. O sea, están conectados a la promesa de Abraham creyendo para ser justificados. Y todo esto fue anunciado previamente en el Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a ver que Pablo continúa exponiendo el ejemplo de Abraham, y esta vez para responder sobre la relación que existe entre la ley y el Evangelio. O sea, Pablo quiere explicar que la ley no contradice, la ley no anula la promesa hecha a Abraham, sino que la ley hace parte de ese plan de Dios, pero tiene unas funciones y propósitos específicos que sirven al creyente. La salvación es por la promesa, no es por la ley. Recibimos esa promesa al confiar en Cristo, como lo hizo Abraham, y recibimos la adopción de hijos y somos herederos sin diferencia entre unos y otros. Pablo dice en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Pablo llama a los Gálatas hermanos. Y esto es importante, esto muestra que a pesar de que los Gálatas cayeron en error, se desviaron, Pablo considera que son creyentes, considera que son hijos de Dios, que su labor apostólica con ellos no ha sido en vano. Ellos son sus hermanos en la fe, hijos de Dios que necesitan claridad en el Evangelio. Y además de llamarles hermanos, Pablo usa un ejemplo de la vida diaria para explicar este tema, y es el pacto o testamento. En el griego la palabra es diadeke, es una palabra que se usa para un testamento legal. Todos conocemos los diferentes contratos y acuerdos legales donde hay partes, promesas y condiciones. Aquí se habla de un acuerdo o testamento que una vez que se ha legalizado o autenticado no se puede invalidar ni cambiar. Y eso pasa en el mundo secular con los contratos. Una vez que ya está autenticado, que está legalizado, pues no se le puede añadir, no se puede cambiar. Pablo usa esta comparación porque lo mismo ocurre en el pacto de Dios. Dios hizo un acuerdo con Abraham, con unas promesas, bendiciones que no pueden ser invalidados por la ley que vino después, sino que es un acuerdo que sucedió primero y es mayor que la ley. Y aquí recordamos el pacto que el Señor hizo con Abraham en Génesis 15. Y ustedes recuerdan cuando él preguntaba sobre quién le habría de heredar, porque pues entendemos que había una promesa de un hijo, pero ellos ella era estéril y eran de avanzada edad. Entonces él pregunta por esto, y de acuerdo a la cultura pensaba que le heredaría no un hijo propio, sino Eliezer, su mayordomo. O sea, él estaba buscando otras alternativas para el cumplimiento de la promesa. En ese momento el Señor reafirmó su promesa a Abraham, él creyó, y ahí es donde se dice que fue justificado, que le fue contada por justicia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 15, del 4 al 7, vamos a leer. Génesis capítulo 15, los versículos 4 al 7. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham pregunta en el versículo 8, ¿en qué conoceré que he de heredar? El Señor le da unas órdenes.
Él debía traer una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. El verso 10 dice cómo debía hacerlo, ¿no? Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y esto para nosotros es extraño, pero esa era la forma en que se hacían los pactos en este tiempo. Y la persona que hacía el pacto pasaba entre los animales, y con esto estaba diciendo que si rompían el pacto les pasaría lo mismo que les pasó a los animales, partidos por la mitad y sacrificados. Y hasta ahí Abraham pues no hizo más, parece que tuvo sueño, es lo que muestra la escritura, y vemos que es Dios el que actúa. Génesis 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Noten ustedes que Abraham es pasivo en todo esto y es Dios mismo el que pasa entre los animales. En el pacto no es Abraham, sino Dios el que pasa entre los animales. Dios es el garante de este pacto. Es el mismo Dios el que asegura las promesas de bendecir a Abraham y a su descendencia, no a Abraham. Entonces, este es un pacto ya ratificado y autenticado por el mismo Dios. Si un pacto humano no puede invalidarse o añadírsele después de ser ratificado, cuánto menos el pacto ratificado aquí por el mismo Dios. Dios es el garante de nuestra salvación. Y las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Pablo dice en Gálatas 3:16 claramente que la simiente es Cristo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como se habla hace de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y parece que esto estuviera como puesto a la fuerza en este punto, ¿no? Está hablando aquí del pacto ratificado, de Dios como garante del pacto, y ahora dice aquí Cristo, la simiente. Y esto es importante. Entonces tenemos que en este testamento pacto había unas promesas, como ya hemos visto, la promesa según Génesis 12, del 1 al 3, incluía principalmente un lugar, la tierra de Canaán, la bendición de Dios sobre Abraham, su nombre sería engrandecido, y también una descendencia numerosa. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Y en segundo lugar, Pablo muestra que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y eso hace referencia a Génesis 12:7. Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí la palabra descendencia es singular, pero es de sentido colectivo, y según un método de interpretación judío típico de los maestros judíos de este tiempo, Pablo lo aplica en singular para hablar de Cristo. Entonces se habla de un descendiente que vendría a través de las generaciones, un descendiente de Abraham, y recibiría las promesas. Y Pablo claramente aquí dice que la simiente es Cristo en el versículo 16. Él es la misma simiente de la mujer en Génesis 3:15. En el hebreo la palabra para pacto es berit. Ahí en Génesis 15:18, el contexto en el que estamos, donde Abraham había sido ya justificado y se le manda a partir estos animales. La palabra es berit. ¿Qué significa berit? En el idioma hebreo, esta palabra tiene varios significados, pero uno de los más importantes es partir o dividir. ¿Qué es lo que pasó aquí con los animales? Partir o dividir. Los animales partidos apuntaban a lo que hizo Cristo por nosotros. A veces se habla en ese mismo lenguaje en la Santa Cena. Partido por nosotros, sacrificado por nosotros. También recordamos el ofrecimiento de Isaac, después de que hay un llamado de Dios a entregar a su hijo, y vemos la provisión de Dios en el último momento, librando a Isaac de ser sacrificado y señalando a Dios como el proveedor de salvación. Entonces, el pacto hecho con Abraham apuntaba a Cristo, quien fue sacrificado para hacernos herederos, para darnos vida eterna. Él es quien asume nuestro lugar como sustituto, quien cumple perfectamente todas las demandas de la ley de Dios y recibe estas promesas para darlas a los suyos de todos los pueblos y naciones por medio de la fe. O sea, al creer, que es la fe de Abraham, en él es que recibimos todas estas bendiciones del pacto de Dios.
Entonces, hermanos, cuando Dios dio la promesa a Abraham, Él hizo un acuerdo con su pueblo, un testamento, un pacto. Él estaba dando a conocer su voluntad y señalando a Cristo, quien como garante iba a cumplir esas condiciones del pacto. Abraham estuvo pasivo en ese momento, y al creer en Jesucristo, entonces somos justificados. Es por su obra completa, por su cumplimiento de las condiciones del pacto, que ahora tenemos bendición. Así los descendientes, que son muchos, son bendecidos con la promesa de Abraham en uno solo, en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo muestra que Abraham esperaba en esta simiente, Cristo. Juan 8:56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. También todas las bendiciones prometidas tenían un cumplimiento mayor a lo físico o lo terrenal. Por ejemplo, en Hebreos 11:10 leemos de Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y más adelante en Hebreos 11:6 vemos que Abraham y quienes tuvieron su fe tenían el mismo anhelo, una patria celestial. El pasaje dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ellos murieron confiando en las promesas y esperando del Señor su cumplimiento pleno y su cumplimiento superior. Entonces la promesa apuntaba a Cristo, hermanos. En Cristo todas las naciones son bendecidas, y siendo Cristo la simiente, la causa o garante de estas bendiciones, nadie ni nada ni la misma ley puede ser mayor o pretender alterar su promesa. Hermanos, qué gozo y seguridad saber que la promesa descansa en el Señor y no en Abraham y no en nosotros. No fue Abraham el que estuvo ahí pasando entre los animales, fue Dios. No fue la simiente directamente para que hiciera un esfuerzo legal y cumplir la ley, fue Cristo. Fue Cristo a quien apuntaba este pacto, y todo esto era típico, apuntaba a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el sustituto. Es el Dios todopoderoso, inmutable y verdadero, el que ha legitimizado el pacto. Y la ley no anula o altera la promesa, sino que tiene un propósito diferente. Pablo dice en el versículo 17, Gálatas 3:17, eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Como Pablo ya lo dijo, un pacto ya ratificado, pues no pierde su validez, y más si es ratificado por Dios y por Cristo. En ese caso menos, está autenticado por Dios mismo. Dios cumple lo que promete, Dios no se contradice, Él mismo es el dador de la ley. ¿Cómo podrá Él mismo hacer que su propia ley invalidara su promesa que fue primero? De ninguna manera. ¿Y qué pasaría en ese caso con el sacrificio de Cristo, que ya estaba anunciado en la promesa, si la ley fuera la que por la que se recibiera la herencia? Además, la herencia fue prometida y concedida a Abraham mediante la promesa. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hay dos cosas que se contraponen aquí. Primero, la herencia, que hace referencia a la salvación, y la ley, que es el cumplimiento. Si la salvación viniera por la ley, ya no sería por la promesa. Si es por la promesa hecha a Abraham, no puede ser por la ley. Una promesa es cumplida solo por quien promete, no depende de mí, ¿cierto? Si es una promesa, depende del que prometió. Yo solo espero y recibo la promesa. La ley implica no esperar, la ley implica ejecutar, obrar para recibir lo que se está prometiendo. Y el que obra soy yo. Entonces ya no se recibe por la promesa, sino por lo que yo hago. Miren lo contradictorio que puede ser pensar que uno puede ser salvo por la ley. La herencia es por la promesa, y eso implica que sea en Cristo y sea por gracia. Es lo que vemos claramente en el ejemplo de Abraham. Pablo dice algo similar a los romanos en Romanos 4, del 13 al 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada
la promesa. Entonces, el pacto hecho con Abraham fue claramente un pacto de gracia, salvación gratuita en Cristo Jesús y en el Señor. Un pacto es un acuerdo o una alianza entre dos o más partes, pero a diferencia con los pactos humanos donde cada uno da algo a cambio de recibir algo, en el pacto de gracia Dios hace pacto con el hombre, aunque el hombre no puede contribuir en nada en ese pacto. No teníamos nada que ofrecerle a Dios a cambio de su gracia, sino que el pacto del Señor se establece en base a sus promesas que solo Él puede cumplir. Y es Dios mismo el que declara los términos de ese pacto y declara las promesas. Entonces Dios ha legitimizado, ha autenticado su pacto. El pacto incluye el alcance de los suyos de todas las naciones en base a la obra de Cristo. La promesa tiene que ver con la salvación eterna y la herencia, la Canaán celestial, no terrenal. La manera en que podemos recibir las bendiciones del pacto es por medio de la fe, creyendo en Dios como Abraham. ¿Qué más podía hacer Abraham? Creer. Dios mismo pasó por entre los animales y la promesa es en Cristo, en su simiente. Él solamente descansaba en el Señor. Creer. Y pretender recibir las bendiciones del pacto, la herencia en base a la ley, sería desconectarse de la promesa de Abraham. Sería rechazar enteramente la promesa, lo que implica rechazar a Cristo. El ejemplo de la herencia, hermanos, es muy importante aquí, porque una herencia se recibe, una herencia es un regalo, tú no trabajas para conseguirla, es lo que te dejaron tus padres, ¿cierto? Una herencia es un regalo, pero sí debes confiar y creer. Eso es algo que se pide a todos los que se les anuncia el pacto de Dios. El creer no es un aporte humano, no es una obra, es la mano que recibe ese regalo de Dios, como el mismo Pablo dice a los romanos, en Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, la primera parte de Romanos 4:16. Entonces, si la ley hubiera sido dada para salvación, hermanos, miren las implicaciones, todo el plan de Dios cambiaría. La herencia ya no sería por la promesa que se le hizo a Abraham. No se necesitaría un Salvador que cumpliera la ley y ya no sería necesaria la gracia ni la fe. Eso también implicaría que el hombre puede cumplir la ley, lo que sabemos que es imposible. También, si eso fuera verdad, Dios habría cambiado completamente todo. Y eso implicaría, si hay un cambio, eso implicaría algo, una afectación en su fidelidad, en su inmutabilidad. Y si la herencia es por la ley, entonces se anularía la promesa, es lo que dice aquí Pablo. Pero como ya vimos, eso no puede ser posible, la herencia es por la promesa. Entonces vemos que la salvación pertenece y es sostenida enteramente por Dios. Su pacto fue claramente ratificado por Él mismo y antes de dar la ley. Abraham no hizo nada para agregar a ese pacto, sino que fue completamente pasivo. La promesa fue hecha a Cristo y en Él recibimos la bendición, no fue hecho directamente a las personas o sin Cristo, sino fue a su simiente y en su simiente, en Cristo, recibimos las bendiciones. Y Cristo sufrió en nuestro lugar como nuestro sustituto y guardó toda la ley para darnos su justicia y hacernos herederos, y eso lo recibimos por la fe. Todo esto nos muestra que la salvación, hermanos, es completamente segura y estable. El Señor nos salvó de pura gracia por Jesucristo, y también nos muestra que ese es el único camino, porque pretender ser salvos por la ley es rechazar la promesa, es asumir el lugar de Cristo en el pacto. Cuando usted rechaza todo esto, usted está asumiendo que usted es Cristo en el pacto de gracia. Por lo tanto, usted está obligado a cumplir todo lo que cumplió Cristo, como si pudiéramos cumplir semejantes demandas. En ese caso, no habría promesa ni herencia, sino condenación, porque fracasaríamos. Entonces, si la salvación es por gracia y no por obras, se recibe por fe y fue primero y más grande que la ley, y la ley no puede anular la promesa, surge ahí la pregunta: entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Y aquí Pablo puede estar respondiendo a una pregunta de los judaizantes que podría haberse formulado o estaba por formularse. Y Pablo responde, versículo 19, fue añadida a causa de las transgresiones. En primer lugar, fue añadida para definir claramente las ofensas y sus dimensiones. El mismo pecado hizo necesario eso, una definición más clara y precisa del pecado. Pablo dice a los romanos en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Y también en Romanos 7:7, en la parte B dice, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley muestra claramente lo que es pecado, nos da información, conocimiento preciso de lo que es pecado. Además, al mostrar claramente el pecado, el efecto era que el pecado abundase. Pablo también dijo a los romanos en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, no es que la ley haga o empuje a pecar a los hombres, sino que funciona como una lupa, como una lupa. La lupa no aumenta las manchas que se ven, sino que permite ver con más amplitud y precisión lo que ya está. La ley, como una lupa, nos deja ver claramente, revela nuevos detalles del pecado en todas sus ramificaciones que normalmente no podríamos ver. Expóngase la ley y usted va a ver su pecado mucho más grande y mucho más abundante. Y se va a multiplicar en ese sentido porque tiene algo que le va a permitirlo ver en toda su expresión. Lea el Sermón del Monte, mis hermanos, donde el Señor explica la ley a la luz de la gracia, y van a entender ustedes la justicia que realmente necesitábamos, que era mucho mayor a la de los escribas y fariseos. La ley permite ver el pecado y todos sus efectos catastróficos y malignos, y en ese sentido abunda el pecado. También funciona como un espejo, nos deja ver las manchas del rostro, nos miramos, pero es inútil para quitar esas manchas, ¿cierto? No funciona como jabón y como agua, solo nos permite ver que estamos sucios. La ley define el pecado y los pone en su amplitud, pero no puede ni sirve para quitarlo. El pecado estaba presente antes de la ley, pero la ley permitió al hombre conocerlo y verlo en una forma clara y definida. Y como lo dice Pablo en Romanos, el pecado produjo la muerte en él por medio de lo que es bueno. La ley es buena, con el propósito que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso, o sea, le puso lupa. Y llegó a ser sobremanera pecaminoso para él. Romanos 7:13. Pablo, antes de conocer esto, no pensaba que estaba pecando en esas dimensiones. Pero al poner la lupa de la ley, al poner la lupa más profundamente, pudo ver las dimensiones del pecado, y esto le condujo también a reconocer a quien sí puede cumplir la ley. Entonces la ley es buena porque nos permite ver con más claridad y detalle el pecado y nos deja completamente derrotados, inhabilitados para ser aceptables a Dios. En segundo lugar, esta ley fue añadida apuntando a Cristo, que es la simiente prometida, Gálatas 3:19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la ley, por un lado, dejaba a los hombres bajo un sentido más claro de su culpabilidad, inhabilitados para cumplirla, y anticipaba la necesidad de liberación, pero no podía perdonar el pecado ni dar la gracia, sino que esta era la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, aquí vemos que la ley es buena, que tenía un propósito claro en el plan de Dios y que eso no contradice la promesa. Entonces estamos llamados a ver esa conexión clara entre la ley y el Evangelio. Estamos llamados a presentar el Evangelio en esa perspectiva correcta. Después de creer en Cristo, no descartamos la ley, sino que sigue siendo importante para nosotros. Eso no podemos olvidarlo. Ella sigue señalando el pecado y mostrándonos la incapacidad que tenemos, pero conduciéndonos a Cristo. Solo que ahora pues lo hacemos desde la perspectiva de su cumplimiento, desde la perspectiva de que ya fue cumplida por Cristo. Él ya nos ha salvado, ahora respondemos en agradecimiento y en amor. Y tercero, la forma en que fue entregada la ley. Gálatas 3:19, la parte C dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y con eso Pablo está dando a entender que la ley es inferior a la promesa en el pacto de gracia, porque la ley fue ordenada por Dios y dada al pueblo a través de ángeles, por medio de Moisés, ¿no? Pero la promesa fue hecha directamente por Dios a Abraham y en él a su descendencia. El Señor es mucho más grande que los ángeles y Moisés. Y para explicarlo mejor dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Moisés como mediador intervenía para mediar entre dos partes, Dios y el pueblo. Él solo era un agente humano. En el caso de la promesa, Dios mismo vino a Abraham. Dios es uno, o sea, él directamente asumió las dos partes, él y el pueblo.
y a diferencia de Moisés, él tiene la autoridad absoluta. Moisés era importante, pero más importante es Dios, porque asume directamente la comunicación del pacto a Abraham. Y ahora la pregunta que puede surgir es si la ley se opone o es contraria a la promesa, si es enemiga de la promesa. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice Pablo, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Como vimos, la ley es inferior y tiene unas funciones particulares. ¿Pero la ley se opone o es enemiga? Pablo responde que de ninguna manera, y el punto es que la ley no puede vivificar, no puede lograr la salvación. Ningún hombre podría ganar la salvación por ese cumplimiento de la ley. Si esto no fuera así, y el hombre pudiera cumplir la ley, sería por la ley. Pero es imposible, no hay nadie que pueda hacerlo, no hay justo ni aun uno. Solo cuando la ley se aplica en los propósitos bíblicos que acabamos de ver, la ley no se opone a la gracia. Pero cuando se pretende mezclar las dos cosas, o sea, ser salvos por la ley y un poquito de gracia, o creer que la ley sola puede salvar y rechazar la gracia, ahí sí son dos cosas opuestas. Y bueno, en ese caso pues serían las ideas humanas y carnales sobre la ley y no la ley bíblica, que nunca tuvo ese propósito. Pero realmente la ley nos conduce a anhelar a quien sí la puede cumplir. O sea, la ley es buena, no se opone. ¿Quién es el que la puede cumplir? Cristo. Y así la ley no se opone en ninguna manera a la gracia, sino más bien es instrumento que señala o conduce a ella. Entonces la ley no está en contra de la gracia, sino más bien está a favor. Y muchas veces hemos pensado que son como dos cosas diferentes, ¿no? La ley y la gracia como que no encajan ahí. No, hermanos, en el plan de Dios esto está completamente encajado. La ley sirve al mismo propósito de Dios. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y Pablo muestra que la Escritura ha dejado claro que todo el mundo, toda la descendencia de Adán está encerrada, y aquí la palabra es como encarcelado, como encerrado en una cárcel para el pecado. La Escritura y la ley pueden hacer referencia aquí a lo mismo, ¿no? La ley encierra todo bajo pecado, o encarcela todo bajo pecado. De nuevo es claro que la ley no ejerce el efecto de hacer pecados, sino que ha revelado la condición que todos tenemos en Adán. Somos presos que esperan su sentencia y presos que no se pueden liberar por su cuenta del pecado. Pero esto tiene un propósito en su pueblo, y es que al conocer la lamentable condición humana, al darnos cuenta como Pablo que estamos encarcelados por el pecado sin poder librarnos de él, movidos por la obra del Espíritu, seamos llevados a anhelar a quien puede librarnos, a Cristo, para que recibamos la libertad por medio de la fe. O sea, nuestra condición de pecado, de estar sin poder ser libres por nuestra cuenta del pecado, nos hace anhelar al Salvador, nos hace anhelar a Cristo. De nuevo vemos que la ley no se opone a la gracia. La ley ha servido para conducirnos a los brazos de Cristo. Ahora Pablo dice en los versículos 23 y 24, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya Pablo había dicho que la ley había dejado todo bajo pecado, la Escritura había dejado todo bajo pecado, como encarcelados sin podernos liberar, ¿sí? Ahora el ejemplo es diferente. La ley es un guarda. Estamos encarcelados y con un guarda que nos cuida. Y primero, ¿qué no quiere decir ese pasaje? Porque a veces la idea aquí, la interpretación es diferente. En primer lugar, no quiere decir que antes que viniese la fe, que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley, por ejemplo, y ahora por la fe. Es lo que algunos, digamos, piensan, o en algún momento llegamos a creer, que en el Antiguo Testamento las personas podían ser salvas por la ley, y que ahora entonces vino la gracia como con Cristo, y ahí sí podemos ser salvos por la gracia. Eso no es correcto. Pensar algo así sería contradecir todo el Antiguo Testamento, donde la gracia pues se mostró claramente. La salvación siempre ha sido igual, por medio de la fe en Cristo y por gracia.
Y lo que vemos es que está hablando de la condición que cada creyente tenía antes de conocer a Cristo. Recordemos que la Escritura encerró todo bajo pecado, todos estaban encerrados en la condición y no pueden librarse. Antes que el Evangelio llegara al creyente, esa era la condición, éramos reos de pecado. El pecado y la ley eran como un guarda que nos tenían encerrados, confinados hasta que la fe se revelara. La palabra confinados en 3:23 en el original es vigilados. Entonces Pablo quiere decir que sus oyentes, o quiere llamar a sus oyentes que vean atrás, que estaban bajo esa condición, siendo preparados para esa fe que nos fue revelada. En segundo lugar, en los creyentes la ley tenía la función, como decía, de ser ayo, y el ayo es un maestro. Entonces, la ley y la Escritura encerró todo bajo pecado. La ley funciona como un vigilante o carcelero también sobre nosotros, pero también como un ayo, o sea, un maestro, un pedagogo. Generalmente esta persona era un esclavo que tenía la labor de custodiar a los hijos de sus amos, llevándolos, trayéndolos de la escuela, vigilando su conducta durante el día. Eran como una escolta, como un acompañante que también les podía disciplinar, y su disciplina a veces era muy fuerte, tanto que los niños anhelaban ser librados de ese ayo, ¿no? Llegar a la adultez y ser librados de ese ayo. Entonces la vida bajo ese ayo era una vida que no difería a la de un esclavo, y Pablo va a seguir hablando en el capítulo 4 sobre eso. Una vida de cautiverio basada en el cumplimiento, donde se servía por temor al castigo y donde se deseaba la libertad. Y ese era precisamente el propósito de la ley: preparar, disciplinar para anhelar ser libres de ella al conocer el Evangelio de Cristo. Todas las personas, judíos y gentiles, están bajo esa condición. Los judíos recibieron la ley, pero los gálatas y demás gentiles también hemos estado siempre tratando de conducirnos por el cumplimiento de ciertas cosas para ser aceptados. Entonces puede ser que no como los judíos recibimos la ley y todo esto, pero en el mundo, ¿cómo nos conducíamos? Estábamos en la misma condición de esclavitud y fracaso y anhelando la libertad. Y Pablo dice en el versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pablo muestra que cuando el niño ya es grande, ya no necesita este maestro o este custodio que le está educando. Cuando los gálatas y nosotros conocimos el Evangelio, la fe, por así decirlo, pasamos de niños a adultos. Y ya la función de la ley como ayo pues no es necesaria, ya no estamos en esa condición. Si la ley tenía el propósito de prepararnos y educarnos para llegar a Cristo, cuando vino la fe, esa función preparativa concluyó. Somos ahora hijos de Dios por la fe en Jesucristo, adoptados con todos los privilegios y beneficios que tiene un hijo, pero naturalmente entendemos que la ley sigue siendo importante. Ya no como si fuéramos niños bajo un tutor que impone y demanda, pero sí como adultos que siguen esa ley no por temor, no por imposición, sino porque es buena y porque deseamos hacerlo. Lo que se espera de un niño que ha sido educado, ¿cierto? Nosotros los padres funcionamos como ese ayo, muy diferente, pero no estamos en la misma cultura, pero estamos educando a nuestros hijos y a veces se lamentan por la fuerte disciplina, por la instrucción, y bueno, es difícil, ¿no?, para ellos. Pero algunos de pronto hablan así, les da un ataque de rabia y dicen, bueno, cuando yo me vaya de la casa, cuando sea libre. Pero lo que se espera del niño, del muchacho, cuando salga de la casa, es que desee conducirse bajo la obediencia que aprendió. Por eso la ley no se desecha. Por eso la ley sigue siendo importante para nosotros, porque llegamos a Cristo, conocemos a Cristo, pero ya la diferencia está en que no lo hacemos por obligación o imposición, sino que lo hacemos por sí mismos, porque queremos, porque deseamos y porque es buena. Así la ley sigue siendo importante para el creyente, pero no para justificarnos, sino porque ya fuimos justificados. No para ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos. Y lo hacemos porque deseamos, porque amamos al Señor y estamos agradecidos. Entonces ya no estamos bajo ayo y ahora por fe somos hijos de Dios. Y se espera que los hijos vivan como hijos, ¿no?, imitando a su padre y guardando su palabra. Pero no como niños empujados por un maestro. A veces queremos seguir así, ¿no?, que nos empujen, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino como adultos que ahora lo hacen voluntaria, gozosamente y con toda madurez. Y la razón, dice Pablo, es porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Y aquí bautizados se refiere a los que fueron salvados en base a la obra de Cristo, su vida y obra, y ahora por fe son justificados, y los justificados están revestidos de Cristo. Pablo está diciendo que tenemos a Cristo como vestido. Pablo usa esta figura muchas veces en el Nuevo Testamento. El viejo vestido del pecado y la autojustificación, así como Adán y Eva con las hojas de higuera que se pusieron y que realmente no cubrían, ¿cierto? Fue quitado para tener el nuevo vestido. Antes, cuando éramos niños, pues sí, vivíamos tratando de cubrir nuestra vergüenza con cosas que no servían, con nuestras obras, con nuestra capacidad. Pero ya tenemos la justificación de Cristo. Fue quitado ese viejo vestido y tenemos el nuevo vestido, y eso muestra unión, muestra identidad con Él. Le llevamos a todo lugar, que la ropa es algo que uno se pone y lleva, ¿cierto? Así entonces somos sus imitadores. Estamos unidos a Él en esa salvación y la ley no puede ser mayor a eso. Y en ese estatus ya no hay diferencia. Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los judíos eran especialistas en hacer diferencias. Y hoy en día también las diferencias son comunes. Diferencias de raza, nacionalidad, cultura, sexo. Los gentiles eran considerados en ese tiempo como perros. Y aunque se hacían prosélitos, se circuncidaban, en la práctica esos gentiles nunca llevaban a ser considerados como judíos. Al igual, un esclavo no podía ser contado como heredero. Las hijas no podían heredar en ese tiempo y solo el hijo hombre era el heredero legal. Y la pregunta que muchos podrían hacer aquí, y pensamos en los judaizantes tratando de traer todo este sistema al evangelio, siempre querían añadir algo más, es si en relación a la herencia de Dios se iban a dar las mismas diferencias. Pero lo que claramente vemos aquí es que en Cristo estas diferencias son eliminadas. En el nuevo pacto, en Cristo, pues vemos la plenitud de las bendiciones. En Cristo todos son uno. Ya no hay dos pueblos, sino uno. Las diferencias para acercarse a Dios entre judío, gentil, esclavo, libre, hombre y mujer quedaron abolidas. Incluso el contexto habla de la señal del pacto, el bautismo, ¿no? Y como sabemos, en el Antiguo Testamento la circuncisión se aplicaba solamente a los varones. Si una persona quería pertenecer al pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. En el Nuevo Testamento, si alguien quiere pertenecer al pueblo de Dios, tiene que bautizarse. Ni la circuncisión ni el bautismo son para salvación. Pero en el Antiguo se aplicaba a los hombres. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se aplica también a las mujeres? Vemos ahí a Lidia bautizándose, ¿cierto? Personas con sus familias y hay mujeres ahí bautizándose. ¿Por qué? Por este pasaje. Este pasaje muestra la plenitud del pacto. Ya no hay diferencia en relación a las mujeres, pueden bautizarse, llevar la señal del pacto. Ahora la señal que es el bautismo, entonces se aplica a ellos como señal de ese nuevo pacto, y eso muestra la amplitud que tiene las bendiciones. Y por la fe en la promesa, que es la fe de Abraham, todos son hijos, son herederos. Si hemos creído en Cristo, cualquiera que sea, sin diferencia, es linaje de Abraham y herederos según la promesa. O sea, tenemos las mismas promesas hechas a Abraham, la vida eterna. Ese estatus de igualdad ante Dios debe trasladarse a nuestras relaciones en la iglesia para asociarnos libremente con todos, el empleado y el jefe, el pobre y el rico, el extranjero y el nacional, el hombre y la mujer. Y todas las diferencias sociales deben contribuir en lugar de ser un obstáculo. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos visto la relación que existe entre la ley y el evangelio. Dios es el garante del pacto, no es Abraham, sino Dios el que pasa entre los animales. Él asegura las promesas de bendecir a Abraham y a su descendencia. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, que es Cristo, y Cristo da esas promesas a los suyos. Es en Él que somos bendecidos. Y siendo Cristo la causa o garante de esas bendiciones, nadie, ni nada, ni la misma ley puede ser mayor o pretender alterar la promesa. Entonces, este es un pacto ya ratificado, un pacto autenticado, y
provisto por el mismo Dios. La ley que vino después no anula, no altera la promesa. Hay una diferencia muy grande entre la ley y la promesa. La ley es un mandato que implica ejecutar, obrar y depende de nosotros. La promesa viene de quien promete y no depende de nosotros. Solo esperamos y recibimos. Entonces el pacto de Dios fue claramente un pacto de gracia, un pacto gratuito. No teníamos nada que ofrecerle a Dios a cambio de su salvación. Una herencia se recibe, es un regalo, no trabajas para conseguirla. La herencia viene por la promesa y no por la ley. Y estos pasajes nos llevan a comprender que la salvación es sostenida y provista por el Señor. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Sus promesas siempre se cumplen. Si todo estuviera en nuestras manos, hermanos, estaríamos todo el tiempo perdidos. Pero gracias a Dios por su gloriosa provisión. No hay un mensaje o sistema religioso que se compare a esto, hermanos. Ningún otro camino salva verdaderamente. Solo deja a las personas bajo esclavitud y frustración. Entonces, ante este maravilloso evangelio, solo deberíamos tener gratitud, alabanza y un deseo cada vez mayor por profundizar más y más en esa salvación. Un deseo por llevar a otros a conocer lo que el Señor ha hecho. Y esto es muy importante. Si vuelves a la ley, desechas la promesa. ¿Quién desearía volver a la ley? Entonces examinemos en qué encuentras aceptación y aprobación. ¿En el servicio, en el reconocimiento, o tal vez en la hiperactividad o la pasividad o en la moralidad? La buena noticia es que si estás en Cristo, ya fuiste aprobado. Y fue en base no a nuestra fidelidad y justicia, sino a la de Cristo, a la fidelidad y justicia de Dios. También vemos que la ley tiene un propósito diferente a salvar. Fue añadida para mostrar el pecado, para anhelar a quien lo puede cumplir. Fue dada como inferior a la promesa, pero no está en contra de la promesa, sino a favor de la promesa, ayuda a la promesa. El pacto y la ley funcionan como el pecado y la ley funcionan como una cárcel y un guarda que nos muestran que no podemos librarnos por nuestra cuenta. Pero también la ley funciona como un ayo que nos educa y prepara para anhelar a Cristo. Y aquí recordamos nuestro pasado. El Señor estaba obrando en nosotros en el mundo cuando no lo conocíamos por medio de la ley y aún por nuestra condición de pecado, para humillarnos, para mostrarnos lo perdidos y necesitados que estábamos de su gracia. No fue en vano pasar por ahí. También sabemos que muchos de nosotros por cierto tiempo estuvimos confundidos por no saber las funciones de la ley y su relación con el Evangelio, incluso empezando en el cristianismo. Y estuvimos frustrados y esclavizados por mucho tiempo. Y de acuerdo a eso actuamos en nuestras vidas y en nuestros hermanos. Pero ahora, por la gracia de Dios, Cristo ha sido manifestado en nosotros. Y ahora Él nos trae descanso y seguridad, pero también nos trae responsabilidad para crecer en este Evangelio y compartirlo a otros. Recuerden que Él nos quita una carga, nos dice que vengamos a Él y que descansemos, pero nos dice que el yugo de Él es ligero, nos pone otro yugo. O sea, sí hay un yugo que llevar, pero es ligero. Examinemos cómo vemos la ley al día de hoy. ¿La ves como una carga que te impide caminar o como algo que no es útil y no tomas en cuenta? Cualquiera de esas posturas muestra un mal entendimiento de la ley y sus propósitos. ¿Cómo te sientes ante la Biblia, ante la ley de Dios y sus llamados? ¿Cargado, como que nunca puedo? ¿O, eso es tan difícil que ni lo hago? Esos son los dos extremos. Pablo habló en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, muchísimo sobre este tema de pretender no tomar en cuenta la ley para nada o vivir solamente por la ley, ¿no? Cualquiera de esas posturas muestra el mal entendimiento, pero estamos llamados a mirar a Cristo y su propósito en la ley, donde realmente no hay contradicción. Confía en su provisión constante y recuerda que Él te ha dado libertad para que puedas vivir. Hoy es día de salvación, hoy hay un llamado a descansar en su provisión. Puede ser que alguien aquí no conozca o que esté mirando también este video por redes y ni siquiera conozca este Evangelio. Hoy Cristo es presentado en su palabra como
el sustentador de toda nuestra salvación de principio a fin. Y viniendo Cristo ahora somos hijos, libres, iguales ante Dios. Y eso nos llama a vivir de una manera diferente, a imitar a nuestro Dios, a servir con un corazón motivado por el agradecimiento y el amor, a poner la mira en las gloriosas riquezas que nos esperan en su gracia. El Señor les bendiga, mis hermanos.